Y el doctor Guillermo Ana María, bienvenido a esta tercera presentación del tema sobre el enojo. Hoy en modo especial vamos a estar hablando de este tema interesante, cómo manejar el enojo de una manera saludable. Si usted ha seguido las presentaciones anteriores, cada semana les he dado a aquellas personas que han participado de estos seminarios una evaluación acerca de este enojómetro, medir regularmente, tomar conciencia del nivel de enojo y usted puede mirar cómo fue su semana, el mes pasado, el día que pasó, etcétera. Si su enojómetro estuvo en un nivel de incomodidad o se ha fastidiado, se ha sentido molesto, se ha sentido disgustado, alterado, furioso, más que furioso, en una reacción tipo increíble Hulk o en un peligro de ira descontrolada. Otra evaluación más, como fueron mis reacciones durante el último mes, semana, día que pasó. Me sentí incómodo, respondí con molestia, con gritos, con comentarios groseros, con agresión, con violencia, exploté hacia adentro. Esto tiene que ver con implotar o lo expresé de una manera saludable, diferentes expresiones de cómo reaccionamos frente cuando tenemos enojo. También es útil clasificar el nivel que tenemos de aprendizaje. En toda experiencia de la vida siempre es muy útil, sobre todo cuando uno está tomando algún curso de instrucción para la vida personal, para la superación personal, el crecimiento, el desarrollo, cómo está siendo el nivel de aprendizaje y algo que le estoy preguntando de una manera muy personal, cómo estoy usando lo aprendido para manejar el enojo. Y generalmente en el campo de la ayuda, en el campo de la consejería, cuando ayudamos a personas a superar problemas, hablamos en general de tres niveles. El primer nivel es un nivel ineficiente. La verdad que sigo igual. Soy así, voy a seguir siendo así, no hay ningún cambio en mi vida. El segundo es un nivel variable. No hubo progreso de una manera estable. A veces estoy bien, a veces estoy mal, estoy en un sube y baja. El nivel 3 nos habla de un nivel más consistente. Estoy usando de una manera directa, eficaz, consistente el conocimiento que estoy aprendiendo y las destrezas que estoy aprendiendo. Ese es el nivel ah, mejor, más efectivo que anhelamos tener frente a un curso de aprendizaje. Algunas ideas que recordamos respecto al enojo que lo mencioné en presentaciones anteriores. Las reacciones de enojo, suyas, mías, son normales. El tema es que son también poderosas. Pero las acciones que tomamos cuando nos enojamos o cuando estamos bajo la influencia del enojo pueden tener consecuencias duraderas y pueden ser positivas o pueden ser experiencias muy negativas que muchas veces marcan nuestra vida, nuestra relación con los demás, nuestra salud de una manera significativa. Algo más que recordamos, se puede aprender a expresarlo de una manera saludable. El enojo no es necesariamente malo, a menos que lo estemos expresando de una manera descontrolada. Podemos expresar el enojo gobernado por el autocontrol. Por ejemplo, me enoja esta injusticia que veo. A usted, a mí, cuando vemos situaciones de injusticia, podemos enojarnos. Y a mí me enojan muchas veces el maltrato, el racismo, la discriminación, la injusticia, pero podemos decidir, voy a enfrentar esta injusticia con buena cabeza. Cuando el enojo se expresa en forma saludable, se transforma en un agente de cambio. Me decía una mamá con mucho carácter, con mucho impulso, cuando me enojo por el desorden de que mis hijos adolescentes dejan por todos lados, cuando me enojo saben que va en serio y se ponen a ordenar sus cosas. Interesante, se necesita un cierto nivel de enojo en esa mamá para
transformarse en un agente de cambio y de motivación para que los adolescentes se muevan. Somos responsables de controlar nuestras reacciones de enojo. A veces decimos, el clima me hace enojar, el frío me enoja, el calor me enoja, tú me enojas, circunstancias me enojan. En realidad, esas circunstancias son detonantes, pueden ser desencadenantes del enojo, pero finalmente yo soy el que consciente e inconscientemente me enojo, tomo de alguna manera la decisión de enojarme. Otra verdad es que el enojo puede motivarnos a resolver problemas y conflictos. Me decía un joven, estoy enojado conmigo mismo, estoy muy enojado conmigo mismo por mi falta de empuje, de valentía para enfrentar este desafío, desafío, un desafío educativo que tenía, que lo iba posponiendo porque no se animaba a enfrentarlo. Estoy enojado conmigo mismo, estoy enojado con mi flojera, pero ya es tiempo de hacerlo. Y lo voy a hacer, me voy a poner en movimiento. Evaluamos las reacciones de enojo. El enojo a veces puede tener un nivel de intensidad problemático como la foto de ese soldado romano. Estamos listos para luchar, pelear, agredir, ofender. El nivel de intensidad es algo que hay que evaluarlo. Puede ser algo básico, un nivel de incomodidad o puede ser furia descontrolada. ¿Cuáles son las razones por las cuales me enojo? ¿Son razones válidas? ¿Son razones que hablan de un desbalance en nuestra vida emocional? Y evaluar también las múltiples consecuencias que produce. A menudo produce consecuencias útiles, positivas, a menudo el enojo puede conducir a consecuencias desastrosas. Otra cosa importante a tener en cuenta en el control del enojo tiene que ver con ser consciente de los niveles de respuesta. El enojo tiene tres niveles de respuesta que abarcan nuestra área física, nuestro cuerpo, nuestra vida mental y emocional y luego nuestra área conductual, nuestra relación con los demás. Así que el primer nivel tiene que ver con el cuerpo. En segundos, nuestro cuerpo, en presentaciones anteriores, hablé de cómo el cerebro es impactado, es afectado, es cambiado por las reacciones de enojo y de alguna manera el cerebro, en modo especial, le mencioné un centro nervioso que es la amígdala cerebral y es interesante cómo esas partes del cerebro que manejan reacciones como el enojo, la ira, se ponen en movimiento a través de mecanismos que implican electricidad, química, como son hormonas, am, reacciones que tienen que ver con mover al cuerpo y uno lo puede sentir en segundos. Uno percibe que el cuerpo ya no está normal como estaba minutos atrás o segundos atrás. El cuerpo se pone listo para defenderse o atacar ante un conflicto. En el segundo nivel es el nivel mental emocional, donde de una u otra forma en ese nivel interpretamos la situación, evaluamos la situación, el valor personal que le damos a lo que estamos enfrentando, el significado que le damos a los agentes desencadenantes, a los detonadores. Eso influye muchísimo en nuestras reacciones de enojo. Y el tercer nivel tiene que ver con la conducta. Reaccionamos con nosotros mismos, con otros, con circunstancias de una manera conductual. Esto tiene que ver con que se mueve una energía inevitablemente física, emocional, hay una acción, hay una defensa. Todos estos niveles pueden ser en un nivel básico o en un nivel de ira descontrolada, donde evaluamos cuál es el nivel de respuesta que tenemos frente al enojo. Y en general, identificamos tres grandes respuestas en nuestro comportamiento cuando tenemos reacciones de enojo. Uno es el nivel pasivo, otro es el nivel asertivo y otro es la respuesta o el comportamiento agresivo. El nivel pasivo, muchas veces hablamos de un nivel pasivo-agresivo, es una respuesta de huida. Hay gente que no quiere saber nada con enfrentar problemas, enfrentar diálogos, enfrentar aclaraciones, enfrentar situaciones que potencialmente pueden enojar. Simplemente huyen. Hay una inseguridad al interactuar con otros,
Eh, la gente que tiene este comportamiento pasivo tiene una necesidad de agradar, de evitar enfrentamientos, muchas veces tiene lo que llamamos conductas de sumisión y ahí queda. El nivel asertivo es un nivel balanceado, vamos a hablar más en esta presentación acerca de esta respuesta, donde la persona expresa opiniones, pensamientos, emociones de una manera apropiada, de una manera clara, de una manera honesta, respetando a los demás. Es la mejor manera de expresar nuestro enojo, nuestra incomodidad. El nivel agresivo tiene que ver con muchas reacciones, entre ellas acusación, pelea, amenaza, culpar, etc. Y vamos a ver un poco más con detalle estas, estos modos, este comportamiento que tenemos en reacciones de enojo. El comportamiento pasivo o pasivo-agresivo es un comportamiento donde hay una desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que se dice a veces es un sí que parece complaciente, parece que todo está bien, un tono cortés, pero en realidad internamente oculta enojo, desacuerdo y hostilidad, agresividad encubierta. Pasivo-agresivo es el enojo detrás de la amabilidad. Y detrás de la amabilidad puede haber un volcán, listo para erupcionar. Es hostilidad encubierta que deteriora la confianza, deteriora las relaciones, complica muchísimo la convivencia. Se evita el conflicto abierto. A veces son personas que se han criado en situaciones de rechazo, donde han aprendido a explotar para adentro, a meter para adentro sus emociones sin expresarlas hacia afuera. Se evita el conflicto abierto porque se teme justamente al rechazo, a la desaprobación y personas así muchas veces solo quieren agradar. Y por último se recurre a expresiones como bromas sarcásticas. Sarcasmo es muy común en la gente que tiene un comportamiento pasivo-agresivo. No cumplir compromisos, olvido selectivo, parece que se olvidan específicamente de esto que le han pedido que haga, pero es selectivo, es parte de este ir en contra de lo que le están pidiendo. Aplican la ley del hielo, un silencio prolongado. Todo esto tiene que ver con ese comportamiento pasivo que no es nada saludable. Hablamos en segundo lugar del comportamiento asertivo, que es el comportamiento más apropiado para expresar nuestras reacciones de enojo. Me gusta una expresión, una enseñanza del Señor Jesús que dijo, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Es la habilidad de comunicar y defender los propios derechos, las propias ideas. Usted y yo tenemos pleno derecho de defender apropiadamente nuestros derechos, nuestras ideas, de una manera clara, de una manera respetuosa, adecuada, sin lastimar a otros. Permite afirmar y comunicar el punto de vista con un equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo. Mejora la capacidad de negociación y resolución de conflictos, de ahí que esta es la mejor expresión. Muchas veces en el campo de la ayuda, en el campo de la consejería, ayudamos a la gente a entender cómo poder manejar, aprender. La mayoría no lo hemos aprendido desde muy pequeños. Muchas veces uno aprendió a expresar el enojo de maneras no saludables. Esta es una manera saludable que requiere aprendizaje. Algunas cosas que se recomienda en esta expresión del enojo es mantener la calma. Antes de expresar el enojo, se puede tomar un momento para respirar profundamente, calmarse. Hay momentos donde podemos salir de sí frente a una situación de enojo, calmarse, mantener la calma. Cuando expresamos utilizar yo en lugar de tú, en lugar de culpar a la otra persona, expresar los sentimientos y emociones. Por ejemplo, en vez de decir, tú siempre haces lo mismo, eso me hace enojar, puedes decir, me siento frustrado cuando esto sucede, donde estoy hablando de mis emociones, lo que yo siento. Ser específico ayuda mucho en vez de ser general. ¿Por qué me enojo? Por todo. Ser específico. Describir la situación que ha causado enojo de una manera específica y de una manera objetiva. Escuchar activamente. Las personas tienen razones por las cuales se enojan. Hay
circunstancias que muchas veces no nos gustan, nos enojan, pero tienen cierta razón de ser. Permitirse escuchar la perspectiva de la otra persona sin interrumpir. Ok, voy a escuchar lo que tú crees, lo que tú piensas, voy a escuchar. Y después quiero hablar de cómo yo me siento al respecto. Evitar un lenguaje agresivo, procurar no usar palabras hirientes o insultos. Cuando usamos palabras hirientes o insultos, en general se acaba la comunicación. En su lugar, expresar los sentimientos de una manera respetuosa. Podemos estar en desacuerdo, pero no tenemos por qué dañar o faltar el respeto a la persona que nos está escuchando. En esto hay dos grandes respuestas que identificamos. Una es la reacción o una respuesta reactiva y la otra forma es responder. Y esto tiene que ver mucho con cómo estamos expresando el enojo. Cuando gente lo expresa de una manera más agresiva, es de una manera más reactiva. Aquí tiene el gráfico donde puede ver a un rinoceronte. Es interesante, estos poderosos animales tienen un cuerpo poderoso, una piel poderosa, una fuerza increíble y tienen poca vista, así que cuando escuchan un ruido, ven algo que se mueve, primero embisten a lo que ven como un enemigo y después preguntan quién sobrevivió a esa embestida. A veces nos identificamos con rinocerontes. Poco o ningún control, simplemente reaccionamos. La reacción es física, emocional, relacional. ¡Bum! Una reacción explosiva, de enojo, de ira, que puede crear mucho daño. Miramos un poquito más algunas características de este reaccionar. Es una respuesta intensa de defensa ante un estímulo que se percibe amenazador. Es contestar una acción negativa con otra negativa. Me insultas, te insulto. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando me llamas de esa manera, me enojo mucho. Me pongo loco cuando escucho que me llamas de esa manera. Una vez más recordamos frente a este reaccionar que no podemos controlar las conductas de los demás, tampoco los demás pueden controlar nuestras conductas, pero podemos aprender a controlar nuestra reacción. Ah, una vez más, eso tiene que ver con lo que vamos a ver en un momento de responder. Esto es reaccionar. Me gusta un par de enseñanzas del sabio Salomón en el libro de los Proverbios. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Nos invita a considerar la fuerza de la pausa, la fuerza de la calma y a reconocer, elegir, esperar antes de reaccionar. Sabio consejo. Proverbios 19:11, en la misma línea de pensamiento, la cordura del hombre, la cordura del ser humano detiene el furor. Furor nos habla de una línea de reacción, de enojo, de ira de alto nivel. Una vez más, las personas sensatas, decimos en español, no pierden los estribos. Sabios consejos. Muy bien, esto tiene que ver con reaccionar. Miramos ahora la capacidad de responder. Muchas veces le llamamos a esta capacidad de responder la sabiduría de la pausa. Una vez más, Salomón dice, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Sabia enseñanza. Aprender a tener una pausa para transformar la energía del enojo en respuestas saludables. En otras palabras, aquí tenemos el enojo, elaboramos la respuesta, hay una respuesta. Miramos un poquito más sobre esta sabiduría de la pausa. El dominio propio, una característica clave, esencial en el gobierno del enojo, ayuda a controlarnos a nosotros mismos y a no dejarnos llevar por nuestros impulsos. Es posible, en lugar de reaccionar de inmediato, tomar tiempo para analizar la situación, intentando ver la perspectiva, una perspectiva más sensata, la perspectiva de la otra persona, es lo que recién mencionaba, elaborar la respuesta. De alguna manera, esto puede tomar segundos, minutos, pero podemos de alguna manera elaborar la respuesta y ver de tener una mejor respuesta. Una vez más, Salomón nos dice, Proverbios 10:19, el que es sabio refrena su lengua.
Ser conscientes del poder de nuestras palabras, dado que cada palabra puede ser un puente o un muro. La Biblia habla mucho de nuestras palabras, de toda la reacción emocional que tenemos, que podemos tener a través de las palabras, donde podemos edificar o podemos dañar, podemos construir muros, podemos construir puentes. Al practicar la contención y la reflexión antes de hablar, cultivamos un espacio de respeto, de empatía, esencial en la salud de nuestra reacción. Ahora, muchas veces tenemos situaciones de enojo regulares, muchas veces en el contexto de familia, en la relación de pareja con nuestros hijos, miembros de la familia ampliada, o amigos, o miembros de una congregación, una comunidad de fe donde podemos estar. ¿Cómo lidiar con el enojo de alguien hacia nosotros? Muchas veces en ese enojo escalamos. Yo levanto la voz, el otro levanta la voz, yo insulto, el otro insulta. Tendemos a enojarnos, a reaccionar defensivamente con personas que se enojan con nosotros o que nos pueden dañar con sus palabras, sus acciones. Hay algunas cosas que podemos hacer que son útiles. Reconocer que uno está enojado, en primer lugar. El libro de Santiago en la Biblia nos dice, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Una vez más, escuchar. Eh, Detener, en no enojarnos en primer lugar. Aunque es una respuesta emocional, sin embargo, tenemos la posibilidad de ejercer dominio propio, control hasta cierto punto, usar una comunicación congruente para expresar nuestro sentir, expresando lo que le hizo enojar, usando mensajes yo. Mensajes yo son declaraciones en primera persona. En vez de decir, todos se hubieran enojado porque no le invitaron a esa reunión. Todo el mundo se hubiera enojado. Ok, yo puedo expresar. Yo me sentí excluido y enojado cuando no me invitaron a mí a esa reunión. Una vez más, lo que haga todo el mundo, no sé, tal vez no me importa en este momento, yo me sentí enojado. Yo, así me sentí. Iniciar un diálogo interno constructivo. Podemos, definitivamente que podemos. Podemos desafiar nuestros pensamientos negativos, darnos cuenta que nos estamos enojando, tenemos un pensamiento donde no estamos de acuerdo con la persona, me siento enojado con lo que está diciendo, actuando con los gestos, con el lenguaje no verbal, y podemos reemplazarlo por pensamientos más realistas y positivos. Pienso y siento que en el pasado, cada vez que no me invitaron a una reunión de ese tipo, como recién le mencioné en el ejemplo anterior, automáticamente me sentí rechazado y respondí con enojo. Esto me pasó siempre, pero podría tener otra respuesta. Tal vez hay razones por las cuales no me invitaron. Probablemente sería muy bueno saber las razones por las cuales no fui invitado a esa reunión. Buscar una solución saludable a los asuntos en discusión. ¿Por qué no hablamos de este tema repetitivo que nos tiene tan enojados, tan molestos, tan distanciados? Considerar las consecuencias del enojo, qué tipo de impacto hará en uno, en otros. Por ejemplo, uno puede decir, creo que si hablo en este momento con este enojo que tengo, voy a perder el trabajo. Es posible. Una vez más, Salomón dice, la respuesta amable calma el enojo, la agresiva echa leña al fuego. Tenemos muchos dichos en español que nos hablan de exactamente de este consejo que viene de generaciones. Nuestras palabras son herramientas poderosas para edificar o para dañar. Como mencioné anteriormente, en momentos de enojo, optar por una respuesta saludable desactiva la ira, refleja empatía por los demás, puede transformar un enfrentamiento donde puede resultar muy mal ese enfrentamiento, puede resultar en una oportunidad de conectar, de reparar. Clarificar es esencial. La gente que tiene y que quiere tener relaciones más maduras y la gente que es emocionalmente más madura puede clarificar. Clarificar es aclarar, es explicar lo que se dice, lo que se hace, hacerlo más claro, traer las cosas cara a cara. Eso es clarificar. Por ejemplo, ahora entiendo que cuando estás muy estresada, te enojas de esa manera. Lo entiendo, ahora lo entiendo. Antes me enojaba esto, ahora lo entiendo. Me gustaría entenderlo más.
Entiendo que estás enojada porque me has dicho esto muchas veces y reconozco que no he tomado acción. Procuraré ser más disciplinado y hacerlo. ¿Cuándo sería un buen tiempo para hablar acerca de reacciones de enojo que tenemos para establecer mejores acuerdos? Me siento devaluada y enojada cuando haces ese chiste sobre mi persona. ¿Podríamos hablar del asunto? Y tal vez en ese hablar esta dama podría decirle, ¿sabes qué? Me molesta mucho que hagas esos chistes y tú te rías y no son nada para reírse. Me gustaría que nunca más por el resto de la vida hagas ese tipo de chistes sobre mi persona. Clarificar. Miramos un ejemplo bíblico muy interesante de cómo una situación difícil que podía haber terminado en un desastre, una mujer llamada Abigail, en el Antiguo Testamento, una mujer sensata, inteligente, con mucha inteligencia emocional, actúa de una manera que detiene un desastre. En primera de Samuel capítulo 25, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, nos habla de una pareja de Nabal, estaba casado con Abigail. Interesante, dice la Biblia, que Nabal era un hombre insolente y de mala conducta. El nombre de Nabal en hebreo significa necio y era un hombre que era un hombre que su carácter respondía a su nombre. Un hombre reactivo, mezquino, dice la Biblia que era de malas obras y un comportamiento que armonizaba con su nombre. Abigail, por el contrario, era una mujer hermosa, generosa, resolutiva, de buen entendimiento. Siempre es un misterio cómo Nabales se casan con Abigailes, pero ahí estaban, Nabal casado con Abigail, dos caracteres tan opuestos. La pareja tenía un gran negocio de ovejas y cabras, eso les debía generar mucho dinero, debieran ser muy ricos en aquel tiempo. Y David, antes de ser rey de Israel, andaba errante con un grupo grande de mercenarios, donde muchas veces, frente a tener que cuidar ovejas, vacas, ganado en el campo abierto, personas así ricos contrataban a mercenarios donde les daban comida, algún cierto alojamiento, algún cierto dinero para su trabajo. Esto se arreglaba con los mercenarios y David estaba en esa función junto con un grupo de hombres que estaban cuidando el ganado de Nabal y de Abigail. Y había llegado el día de pago y entonces los, los soldados, los mercenarios de David estaban acercándose a Nabal para que les pague. Nabal no solo se rehusó a pagar, sino que pretendió desconocer a David, quién es David, y reconocer el acuerdo que habían hecho, y los hombres de David le comunicaron a Nabal lo que había hecho. Así que una situación muy explosiva. Y dice la escritura que David dijo a sus hombres, cíñanse todos una espada, cálcense una espada, vamos a terminar con esta gente. Eso fue un enojo muy grande, eso fue furia. Los criados de Nabal avisaron a Abigail, la esposa de Nabal, y le dijeron que los hombres de David los habían protegido, habían tenido buen comportamiento con ellos. Y un criado de los criados de Nabal habla con Abigail y le dice, piense usted bien lo que va a hacer, piense. Razone bien lo que va a hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y su familia. Tiene, hablando de Nabal, tan mal genio que ni se puede hablar con él. Abigail reunió mucha comida y fue a encontrarse con David. David había tomado esta determinación, que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos estos hombres. ¡Wow! Eso sí que era un enojo descontrolado. Abigail, inteligente, sensitiva, en mirar esta situación, tomó posesión del problema, le habló a David, deja que esta sierva le hable a Nabal. Hay que enfrentar como una mujer a, en este caso, 400 hombres que estaban listos para venir y hacer un desastre. Y hombres enojados. No haga caso de este grosero. Este grosero era su esposo, Nabal. La necedad lo acompaña por todas partes. Le ofreció comida para los 400 hombres de David
y argumentó que el derramamiento innecesario de sangre en ese momento no beneficiaría a David. Sabia mujer. Abigail ejerce buen juicio y responde, como hablamos anteriormente, de una manera asertiva. No reacciona de una manera descontrolada. David y sus hombres habían reaccionado de una manera descontrolada, estaban listos para hacer un desastre, pero Abigail, una mujer, responde de una manera asertiva. Juicio es la facultad de distinguir el bien y el mal, lo verdadero de lo falso. Es un estado de razonar correctamente. Y Abigail tenía esa capacidad, ese juicio. Y David le dice, bendita seas tú por tu buen juicio. Vuelve en paz a tu casa. Tremendo. Muy, muy impresionante este ejemplo. Tenemos algunas láminas, un par de láminas finales. Siempre me impresionó en la creación de Dios de los animales el comportamiento que cada uno tiene. Obviamente cada animal cumple un ciclo en la ecología que Dios creó. Es interesante ver cómo las vacas, un animal obviamente muy noble, toma agua y la transforma en leche y es un beneficio tan grande para el ser humano. El escorpión no es muy agradable, pero Dios lo creó con propósitos. Y ahí está vivo y con una función dentro de la ecología, la naturaleza que Dios creó. Pero interesantemente, el escorpión toma agua y la transforma en veneno. Así que usted y yo somos de alguna manera transformadores de agua como la vaca en beneficio para otros o en veneno y podemos tener un impacto extraordinariamente negativo en la vida de otras personas. Buen tiempo para razonar, ¿verdad? Y miramos algunas preguntas que tienen que ver con la posibilidad de elaborar. Bueno, podemos elaborar, y se lo dejo como tarea. Nos queda todavía una última presentación donde vamos a seguir hablando acerca de cómo manejar el enojo de una manera sabia, de una manera balanceada. Pero le dejo esta tarea para elaborar. ¿Reacciono o respondo? Hemos hablado de estas dos posibilidades de reacción, de enojo. ¿Hay algo distinto que puedo hacer cuando enfrento una situación de enojo de otras personas hacia mí? ¿Hay alguna creencia que debo cambiar o modificar? Es posible. Muchas veces tenemos un sistema de pensamiento que definitivamente no colabora con tener mejores respuestas de enojo. ¿Cuáles son los beneficios de responder saludablemente? Al responder mejor, tomando en cuenta que tal vez en la semana pasada, el mes pasado, o el día pasado, o en el día de hoy, respondí de una manera más apropiada. Al responder mejor, ¿qué consecuencias positivas pude obtener y qué consecuencias negativas pude evitar? Tres situaciones de enojo que me gustaría manejar con más autocontrol y sabiduría. Muy bien, todo esto nos hace reflexionar acerca de cómo reaccionar. Podemos tener, podemos escribir, que es muy útil también acerca de, bueno, en vez de hacer esto, podría hacer esto. En vez de pensar así, podría pensar de esta manera. En vez de reaccionar de esta manera, podría reaccionar de esta manera. En vez de actuar de esta manera, podría actuar de esta manera. Y una última pregunta para elaborar. Necesito ayuda para el control de mi enojo. Hay gente definitivamente que es gente descontrolada, que tiene problemas emocionales por esta reactividad descontrolada que tiene y definitivamente, como mencioné anteriormente en otras presentaciones, definitivamente están necesitando ayuda para elaborar su enojo y ver cómo controlar esto. Nos queda una última presentación y, por cierto, lo invito a esa última presentación acerca de cómo manejar el enojo de una manera saludable. Esto es, controla el enojo antes que el enojo te controle.